Capítulo Génesis capítulo 6 es la historia de la corrupción completa de la tierra y de la condenación. Dice capítulo 6 versículo 1 en adelante, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mis hermanos, aquí estamos viendo los antidiluvianos y Noé, la condenación de Dios sobre todo el mundo, la sociedad, por la maldad que se practicaba antes de que llegase el diluvio. Mis hermanos, aquí nosotros vemos que la sociedad antidiluviana en este capítulo era, mis hermanos, después de que fueron bendecidos, el pecado, la maldad y la violencia se continuaron multiplicando. ¿Y cómo, mis hermanos, sucedió esto? Pues aquí es lo que nosotros vamos a aprender, que todo se corrompió y Dios tuvo que intervenir para poder, mis hermanos, volver a comenzar y destruir el pecado y sus efectos. Una de las preguntas que yo he tenido en relación a cuánta gente existió cuando llegó el diluvio, cuánta gente fue, mis hermanos, afectada, ¿verdad?, o eliminada por el diluvio. Pues los que estudian la palabra de Dios estiman, hermanos, que porque los antidiluvianos vivían 900 años, las generaciones de ellos, mis hermanos, estaban en los miles. Y los hijos de ellos vivían cientos de años, vivían aproximadamente, mis hermanos, en un promedio de 800, 900 años. Imagínense cuántos hijos no tuvieron y cómo se multiplicaron ellos a lo largo de su existir. Pues se estima, mis hermanos, que habían 458 mil millones de personas. O sea, 60 veces más grande que la población actual. Y solo, mis hermanos, y solamente se calcula de esta manera que una persona a través de sus generaciones, mis hermanos, se multiplicaban en los miles. Y mis hermanos, qué tremendo. Imagínense ustedes, 458 mil millones de personas antidiluvianas que experimentaron el diluvio. Vamos ahora a marcar. A mí me gusta, mis hermanos, compartir con ustedes, pero me gusta que marquen sus Biblias, para que cuando ustedes vean la marca, ustedes se acuerden de lo que se trató. Vamos a ir al versículo 1 y nos dice que aconteció. Subrayen la palabra acontecer. Mis hermanos, esta palabra no significa que las condiciones que aquí se describen surgieron después de los acontecimientos registrados en capítulos anteriores. Sencillamente, el autor del libro de Génesis está mostrando el estado de la sociedad en los días de Noé. Mis hermanos, llegaron a las 10 generaciones. Y aquí llegaron al pináculo de la corrupción. La corrupción, mis hermanos, iba en aumento. Ahora, dice el versículo que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, como ya les expliqué, se multiplicaron de tal manera, hermanos, que creció tan rápidamente, no solamente en números, sino también en la maldad. También en la maldad y también en la cantidad. Vuelvo a repetir, se estiman que habían 458 mil millones de personas existentes y habían muchos peligros, mis hermanos,
Y ese peligro vamos a verlo a continuación. ¿Qué es lo que trajo el diluvio? Contéstate esa pregunta. ¿Qué es lo que trajo el fin a estas personas? Mis hermanos, nosotros, la palabra de Dios nos menciona de que viviremos como en los tiempos de Noé. Así como en el diluvio, mis hermanos, antes del diluvio, la sociedad antidiluviana y la sociedad que existirá, hermanos, antes de que venga Cristo Jesús, tendrán estas características. Los mismos pecados que ellos practicaron son los mismos pecados, hermanos, que el mundo practicará y que causará que el juicio de Dios, mis hermanos, que Dios venga a ponerle fin a todo esto que estamos viviendo. Por eso el Señor dijo que estamos como en los tiempos de ¿qué? Como en los días de Noé. Mis hermanos, versículo 2, los hijos de Dios. Dice que viendo los hijos de Dios, hermanos, los hijos de Dios, algunos han comentado, que estos eran ángeles caídos teniendo relaciones con los seres humanos que se les conoce como los hijos de Dios. Pero mis hermanos, nosotros rechazamos completamente este punto de vista. No es de tal manera así como sucedió. Los hijos de Dios, mis hermanos, y las hijas de los hombres o los hijos de los hombres, no se refiere a ángeles caídos o ángeles que vinieron para tener relaciones sexuales con los seres humanos y dar a luz a hijos que les llamaban los gigantes. No fue así. Nosotros rechazamos este punto de vista, mis hermanos, porque el capítulo nos dice que el castigo que vino sobre ellos se debió a los pecados de los seres humanos y no de ángeles. Aquí el Señor, mis hermanos, está castigando o trayendo consecuencias a los seres humanos y no a los ángeles. Además, los ángeles no se casan. Los ángeles no se casan. Los hijos de Dios, hermanos, no fueron otros sino los descendientes de Set, que está descrito en el capítulo 5. Y las hijas de los hombres son los descendientes de Caín, o sea, los cainanitas, que eran impíos. Mis hermanos, nosotros no debemos de confundirnos. Ustedes van a ver videos en YouTube y explicaciones de que dicen que los nefilim, que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con los seres humanos. No es así. La Biblia, mis hermanos, es la historia de la tierra. Y este capítulo de los seres humanos, los ángeles no son seres sexuales como el ser humano. No tenemos, mis hermanos, que acudir a la ciencia ficción para entender el mensaje. Hay una simple explicación relacionada con el contexto. En los capítulos anteriores, hermanos, nosotros vemos los linajes de Caín, que ellos se fueron a vivir, mis hermanos, a las ciudades. Ellos comenzaron a edificar ciudades. Y nosotros vemos a los hijos de Set, el siguiente hijo a partir de Caín y de Adán, y de Caín y de Abel. Hermanos, y ellos vivían en el campo. Fueron separados ellos, los linajes, los descendientes de Caín y los descendientes, mis hermanos, de Set, se separaron. Y unos vivían en la ciudad y otros vivían en el campo. Pero mis hermanos, los de Caín se pervirtieron. Los de Caín se pervirtieron allá en la ciudad. Pero los hijos de Adán, los descendientes, especialmente de Set, el tercer hijo, ellos procuraron mantener el vínculo con Dios. Ellos no se echaron a perder. La separación estaba de los linajes. Y en el capítulo 6, que ahora estamos viendo, el 6 de enero en este año bíblico, mis hermanos, describe aquí que los hijos de Dios era el linaje de Set y todos los descendientes hasta Noé, Matusalén, Enoc y otros
que ellos se mantuvieron fieles con Dios. Esos son los hijos de Dios. Pero los hijos de los hombres o las hijas de los hombres son hermanos, aquellos que son los descendientes de Caín. Ellos se tenían que haber mantenido separados, pero comenzaron a mezclarse aquí en Génesis capítulo 6. Y este capítulo, mis hermanos, queda claro que la mezcla no es buena y que se contaminan, mis hermanos, las próximas generaciones. Tú y yo hemos leído en la palabra de Dios, dice el versículo 2, tomaron para sí mujeres. Subrayen ese versículo, por favor. Tomaron para sí mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ellos tomaron para sí mujeres, mis hermanos, los descendientes de Set, de Adán, nos dice que se mezclaron y allí vino el gran problema. Mis hermanos, 2 Corintios 6:14 dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Mis hermanos, la descendencia de Set, que se estaba manteniendo firme con Dios en relación, comenzaron a mezclarse con las hijas y los hijos de Caín. Oh, mis queridos hermanos, dice Deuteronomio 7:3-4: y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. ¿Cuál fue el resultado, mis hermanos, de la mezcla de los hijos de Dios, los descendientes de Set, y las hijas o los hijos, mis hermanos, de los hombres, o sea, los rebeldes de Dios, Caín y sus descendientes? Hermanos, nos dice la palabra de Dios de que habían gigantes en la tierra en aquellos días. Y nos dice versículo 4 y 5 de que ellos le dieron a luz a hijos, se unieron y dieron luz a hijos. Y estos grandes, los que nacieron, nos dice que eran héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo para hacer el mal. Mis hermanos, hubo una rebelión. Los hijos de Dios dejaron de adorar a Dios y ahora se unieron con Caín, los descendientes de Caín, para llevar a cabo la rebelión, mis hermanos, en contra de Dios. Caín le había pasado, mis hermanos, a todos sus descendientes, le había pasado a ellos la información de que Dios era severo, de que no se podía adorar a Dios. Y ahora los hijos de Dios, o sea, los hijos de Set, que era el tercer hijo de Adán, se mezclan y comienzan, mis hermanos, a dejar los caminos de Dios. Si el linaje de Set se estaba ahora mezclando con el de Caín, pronto ya no quedaría nadie que invocar el nombre de Dios sobre la faz de la tierra. Oh, mis queridos hermanos, escuchen bien. Los hijos de Dios no pueden ser ángeles teniendo relaciones sexuales con los seres humanos, porque vuelvo a repetir, no es así. Los ángeles no tienen sexo. Y saben, hermanos, que si los tiempos de Noé van a ser como los tiempos antes de la segunda venida de Jesús, nosotros no estamos viendo ángeles, mis hermanos, viniendo y teniendo relaciones sexuales y nacen, ¿verdad?, nuevas clases de personas. No, es una ciencia ficción. Pero sí vemos cómo se están, mis hermanos, nuestros hijos se están mezclando, están dejando los caminos de Dios. Y mis hermanos, estamos viendo nosotros la destrucción de la familia, la perversión sexual, el reinvento de la familia. Lo estamos viendo hoy en día. Y mis hermanos, los hijos de Dios están ahora cayendo con los hijos de los hombres, y están cayendo en la misma violencia y la perversión sexual, la destrucción del reinvento del matrimonio.
Eso es lo que sucederá. Y por eso el Señor dice que serán como en los días de Lot, los días de Noé. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esas serán las condiciones sociales, las mismas que existieron cuando Noé, hermanos, vivía y vino el diluvio. Versículo 3, subrayen: no contenderá mi espíritu para siempre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Al leerlo ahora, tú vas a comprender lo siguiente: el hecho, mis hermanos, de que esta declaración siga inmediatamente después de la referencia a estos casamientos, mis hermanos, que no eran santificados. Dios no santificó la unión entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, las hijas de los hombres. ¿Por qué, mis hermanos? Dios le desagradó y se comenzó a manifestar esto como una mala práctica. ¿Saben? Nació allí la poligamia. Nació allí, mis hermanos, el hecho de tener muchas mujeres. Había perversión sexual, había homosexualismo, había lesbianismo, había, mis hermanos, el matrimonio. Bajo el manto del matrimonio se comenzaron a practicar perversiones, hermanos, que causaron que los hijos de Dios abandonaran sus caminos. Oh, mis hermanos, no contenderá mi espíritu para siempre. Esto describe porque siendo cautivos los hombres antidiluvianos, tanto los hijos de Dios como los hijos de los hombres, cuando se mezclaron, mis hermanos, ya no quedaron sujetos al Espíritu de Dios, ya no quedaron sujetos a Dios. Mis hermanos, rechazaban al Espíritu Santo, ya no ponían atención al mensaje de Dios. Y saben, estas palabras, no contenderá mi espíritu para siempre, indican que el Espíritu Santo no podrá continuar obrando sino durante un corto tiempo. Mis hermanos, la longanimidad de Dios debe determinar. No puede existir el pecado y la maldad tanto tiempo. Y por eso, versículo 3, no contenderá mi espíritu para siempre. Quiero que lo comprendas de esta manera. Sabes, primera de Pedro 3, 18 al 20, aquí se refiere que el Espíritu Santo, mis hermanos, fue a testificar a los antidiluvianos y fue a predicarles. El Espíritu de Dios estaba luchando, mis hermanos, por el ser humano. Vayan ahora allí mismo al versículo 3 y subrayen la siguiente palabra: ciertamente el hombre es carne. Esta expresión, mis hermanos, en hebreo es muy interesante. La palabra en hebreo es shagag, quiere decir vagar o extraviarse. En otras palabras, mis hermanos, el hombre se extravió, vagó en las pasiones de tal manera que se perdió. No podemos nosotros jugar con el pecado. Y mis hermanos, el ir en pos de las concupiscencias de la carne, dijo Dios, mis hermanos, que los hombres se habían entregado, al decir ciertamente es carne, se habían entregado completamente a las pasiones que ya no respondían más al control del Espíritu Santo. Hermanos, si la palabra de Dios dice que cuando venga Cristo será como en los días de Noé, escuchen, estamos viviendo también esos tiempos. Cristo viene pronto. Mis hermanos, también nosotros, cuando vagamos o nos extraviamos en el placer, no podemos durar mucho tiempo jugando allí, porque nos vamos a perder el rumbo. Los hijos de Dios, mis hermanos, la descendencia de Adán y sus hijos de ahí en adelante, Set, y hasta toda la generación, los hijos de muchos de ellos practicaron el placer carnal y se perdieron, ya no regresaron a los caminos de Dios.
Es allí la importancia, mis hermanos, de este versículo, versículo 3. Ciertamente es carne, subrayenlo y pongan un apunte allí. La insensibilidad a la influencia divina, mis hermanos, llegó a ser completa. Se sella, se cega, mis hermanos, el raciocinio cuando jugamos con el pecado, y eso pasó con los antediluvianos. Por lo tanto, mis hermanos, el Espíritu de Dios debe de ser ahora retirado. Era inútil seguir contendiendo para reprimirlos o mejorarlos. Mis hermanos, el Espíritu ya no podía contender con ellos, no porque Dios se da por vencido, sino porque Dios, mis hermanos, su Espíritu es rechazado. Estamos viviendo estos tiempos, mis hermanos, y la perversión sexual que hoy en día se ve es igual como en los días de Noé. Oh, mis hermanos, el matrimonio se está reinventando, está volviendo a la moda otra vez. El género, hablar, mis hermanos, ahora de la destrucción del género. Ya comienzan a quitar los títulos de él, ella, la abuela, el abuelo. Mis hermanos, están eliminando la identidad del hombre y de la mujer, y se lo están enseñando a vuestros hijos. Hablen con ellos de esto. Díganle que los antediluvianos también practicaron esto, mis hermanos, y que jugar y vagar en el pecado va a causar, mis hermanos, extraviarnos. Oh, mis hermanos, dice el versículo 3, que en los días, nos dice aquí en los días, y Jehová dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Ya expliqué lo que significa eso. Mas serán sus días 120 años. Hermanos, la predicación divina, mis hermanos, ahora aquí le corta la vida al ser humano hasta 120 años. Los antediluvianos, por supuesto, ya eran mucho más mayores que eso, pero mis hermanos, aquí les da un periodo de misericordia. Estas palabras, hermanos, predice que la paciencia de Dios llegaría a su fin y que el tiempo de gracia terminaría dentro de un plazo específico, 120 años. Y mis hermanos, aquí nosotros vemos que Dios estaba tratando de salvar a la raza humana. Y esto es lo mismo, mis hermanos, que sucederá en el tiempo del fin. Lo que nosotros estamos viendo hoy en día, la perversión sexual, ahora destruyendo a los niños desde una edad corta. Mis hermanos, la multiplicación de toda esta perversión que nosotros estamos viendo, mis hermanos, se pueden aplicar las mismas palabras hacia nosotros, de que el Espíritu de Jehová no va a contender con el ser humano para siempre. Y saben, ahora el versículo 4, qué tremendo. Miren ustedes, subrayen los gigantes en la tierra. Estos, mis hermanos, gigantes, los Nefilim, no fueron el producto, mis hermanos, de los ángeles y de los seres humanos. Lo vuelvo a repetir, nosotros rechazamos esa interpretación. La palabra Nefilim también puede traducirse como los violentos. Eso, mis hermanos, los violentos. La palabra de Dios dice que eran gigantes en la tierra debido a su estado físico. Pero, mis hermanos, puesto que en aquellos tiempos los seres humanos eran de gran estatura, porque, mis hermanos, nosotros hoy en día estamos chaparritos comparados a cómo ellos eran gigantes. Adán medía, no sé, varios metros de altura. Hermanos, aquí no está refiriéndose específicamente a la estatura, porque todos eran gigantes. Aquí lo que se está refiriendo más bien es al carácter. Al carácter. Los gigantes en la tierra, se trata del carácter más que de la altura. En un libro maravilloso que se llama Patriarcas y Profetas, nos dice lo siguiente: los antediluvianos, escuchen, estaban dotados de gran vigor físico y mental. Esos individuos eran renombrados por su sabiduría
y habilidad, y persistentemente consagraban sus facultades intelectuales y físicas no a Dios, sino a la complacencia de su propio orgullo y pasiones y a la opresión de sus prójimos. Mis hermanos, ellos eran gigantes, todos eran gigantes en aquel entonces, pero lo que los distinguía a ellos era que su habilidad, sus facultades poderosas físicas y intelectuales, mis hermanos, la utilizaban para las pasiones, para darle rienda al pecado y así oprimir a los prójimos. Versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de ellos, del pensamiento del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Mis hermanos, antes de este punto, saben, como en los días de Noé, el ser humano hoy en día está siendo dotado de mucha sabiduría y entendimiento. Estamos tratando cosas, mis hermanos, que no, el ser humano es increíble lo que puede realizar. Pero muchas cosas, mis hermanos, de la tecnología, de los avances tecnológicos en la medicina y en otras áreas, está siendo utilizado también para el orgullo humano, para buscar, mis hermanos, el placer. Oh, mis hermanos, la palabra de Dios, Jesús tiene razón al decir que los días de la venida de Él, del Hijo del Hombre, serían como en los días de Noé. Versículo 5: subrayen, la maldad de los hombres era mucha. Mis hermanos, aquí hay un cuadro grande de depravación humana. No quedaba nada bueno en los hombres, estaban corrompidos hasta la médula. Y dice que sus pensamientos eran continuamente al mal. Quiero que subrayen los pensamientos allí, que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Por qué quiero que subrayen esto? En este capítulo 6, para el 6 de enero, en el año bíblico, ¿dónde vamos? Escuchen, la palabra pensamientos en hebreo viene de la palabra yetzer. ¿Y qué significa yetzer? Significa invención o formación. Y de allí, mis hermanos, podemos nosotros decir de que ellos inventaban pecados. De allí viene la palabra inventar, yetzer, invención o formar, crear ideas. Hermanos, estos pensamientos de los antidiluvianos, los hijos de Dios, o sea, la descendencia de Adán, de Set y todos sus hijos de ahí en adelante, cuando se mezclaron con el pecado, con los hijos de Caín, los hijos de los hombres, hermanos, nosotros podemos decir que ellos, aquí en el versículo 5, el designio de los pensamientos era de inventar pecados. Y saben, eran tan perversos que se inventaron toda clase de placeres, hermanos. No hay nada nuevo bajo el sol. Hermanos, el pecado, así como era en los antediluvianos antes del diluvio, mis hermanos, así como en los días de Noé, así estamos nosotros. ¿Cuántas cosas perversas no se están inventando hoy en día? Es increíble, mis hermanos, cómo está permitiendo que a los niños la invención, mis hermanos, del pecado, de cambiarles su sexualidad. De que si un niño dice yo quiero ser mujer hoy en día y es un varoncito, el Estado viene y te lo quita y te obliga a que le hagan un cambio de sexo, que le comiencen a inyectar hormonas para que le produzca otros órganos que no están allí en su biología. Es allí donde yo les digo, mis hermanos, de que lo que estamos viviendo es justamente la invención de los pecados. Los antidiluvianos tenían designados sus pensamientos para el mal, inventando pecados, y así estamos nosotros hoy en día. Oh, mis hermanos, estos malos pensamientos era el producto de la corrupción
de el pecado. Se inventaron todas clases de relaciones, hermanos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ahí está Romanos 3. Ahí nosotros vemos Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Todos los pecados, mis hermanos, hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer y con 3 mujeres, y toda la perversión sexual. Niños, los niños eran utilizados, mis hermanos, también. Los jovencitos. No hay nada nuevo bajo el sol. Todos los pecados, mis hermanos, antediluvianos lo estamos viviendo hoy en día también. Qué tremendo, mis hermanos, lo que nosotros estamos viendo. Versículo 6 nos dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Mis hermanos, el arrepentimiento de Jehová, aquí podemos nosotros traducirlo de otra manera. Le dolió, mis hermanos, en su corazón. Ese es el arrepentimiento de Dios. Dios, mis hermanos, nunca se arrepiente de nada. Pero el arrepentimiento que aquí dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió, no es un arrepentimiento de que cometí un error al hacer esto. No, porque eso no es Dios. Mis hermanos, el arrepentimiento de Dios es una expresión que se refiere al dolor del amor divino ocasionado por el pecado del hombre. Mis hermanos, aquí el ser humano está depravándose y Dios le duele su corazón, le duele en lo más profundo de su ser. Oh, mis queridos hermanos, aquí Dios está en simpatía con el ser humano y lo quiere salvar. Qué hermosas enseñanzas, ¿verdad? Nos deja el capítulo 6, hoy 6 de enero, en este año bíblico. Mis hermanos, versículo 8, ya para ir concluyendo, dice, y en estas palabras nos dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí está el meollo de esto. Mis hermanos, si serán como en los días de Noé, antes de la segunda venida de Jesús, las mismas condiciones. Yo te quiero dar una seguridad, que existen hombres y mujeres como Noé, familias que también van a hallar y ya están encontrando gracia delante de Dios, y van a ser salvos todos ustedes juntamente con su familia. Amén. Mis hermanos, Noé halló gracia. Subrayen esa palabra. En estas palabras nosotros vemos la misericordia en medio de toda la ira y la perversión. Indica, mis hermanos, aquí de que Dios prometió preservar y restaurar la humanidad. Aquí Dios no se iba a olvidar del pacto que había hecho con Adán y con Eva. Él iba a salvar, mis hermanos, lo que se estaba perdiendo. La palabra gracia, mis hermanos, es el favor misericordioso e inmerecido de Dios que Él otorga a los pecadores. Mis hermanos, aquí Dios muestra profunda misericordia. ¿Y saben por qué? Porque Dios, Él amó tanto al hombre en su estado caído. Allí le mostró gracia, allí le mostró misericordia. Dios no abandonó a la humanidad a su suerte por el pecado. Número 2, mis hermanos, Él mostró gracia cuando Él le prometió la simiente que iba a rescatar al mundo del pecado, a la mujer. Y mis hermanos, allí nosotros vemos la gracia de Dios extendiéndose al mundo antediluviano, porque hubieron hombres piadosos que predicaron del evangelio. ¿Sabes tú de que Enoc habló de la segunda venida de Jesús a todos los antediluvianos? Él les contó de la segunda venida de Jesús. Esto lo puedes leer tú en el libro de Judas. Allí está descrito que Enoc fue un tremendo evangelista, hablando en misericordia a Dios, extendiendo su gracia para que se salvasen los antediluvianos. Pero esa gracia, mis hermanos, fue rechazada. Oh, mis hermanos, Dios dejó su Espíritu Santo para mostrarles gracia, y el Espíritu, ellos lo rechazaron. No pudo el Espíritu contender más con ellos, suplicarles. Eso es lo que quiere decir la palabra contender, suplicarles. El Espíritu Santo no puede suplicarles toda la vida. Y hoy en día, mis hermanos, el Espíritu está suplicando. El Espíritu está suplicando a los hombres y las mujeres que dejen esos caminos. Oh, mis hermanos, aquí Dios está interesado en salvar a todos. Sin embargo, Él salva
aquellos, mis hermanos, que se mantienen en relación con Dios. Y es por eso que el versículo 9 nos dice de que Noé era un varón justo. Pónganle allí varón justo, subrayen. ¿Qué quiere decir varón justo? Mis hermanos, Dios no es un Dios de caprichos. No lo es. Él escogió a Noé, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Noé se mantuvo como flecha firme en medio de la perversidad. Hermanos, era un varón justo. No implica de que era inocente e intachable, sino habla de rectitud, honradez y de virtud. Los que están y veremos la segunda venida de Jesús necesitamos ser como Noé, hombres, varones justos, o sea, rectos, honrados, llenos de virtud. Serle fiel a nuestras esposas, serle fiel a nuestros esposos, a nuestros hijos, serle fiel a Dios aún con la mirada. Qué maravilloso es, mis hermanos, tener relación con Dios. Nos dice, mis hermanos, de que él era un varón justo. Él vivió una vida ejemplar y requería a un hombre, mis hermanos, que pudiera resistir con intrepidez y firmeza todas las tentaciones sutiles, las malignas, mis hermanos, y aquellas burlas de ser fieles a Dios. Hoy en día, mis hermanos, el ser fiel a Dios es ser fiel a Dios, especialmente, mis hermanos, hablar de la relación matrimonial. Si tú crees diferente a lo que la cultura está creyendo, lo mismo va a pasar contigo como le pasó a Noé. Se burlaron, se mofaron de él. Lo invitaban también, mis hermanos. No crean que en algún momento él también no cayó en la tentación de querer practicar relaciones matrimoniales que no estaban, mis hermanos, sancionadas por Dios. Noé luchó también, pero fue un varón justo. Noé no era una criatura, mis hermanas, débiles o falta de juicio, de poder de voluntad, sino que era un hombre, un varón de convicciones fuertes y de un recto pensamiento y acciones. Mis hermanos, Dios caminó con Noé y Noé caminó con Dios. ¿Saben, hermanos? Algo aquí muy interesante. Noé, hermanos, su padre Matusalén le había enseñado todo lo que él había aprendido. Durante su niñez, mis hermanos, Enoc fue trasladado. Y hermanos, él aquí recuerda Noé todos sus antepasados porque le enseñaron bien. Oh, mis hermanos, quiero concluir. Dice que Dios le mandó en el versículo 14 que hiciese un arca de madera. Mis hermanos, el arca fue la última opción. Dios en esos 120 años, si el mundo antidiluviano hubiera aceptado el mensaje, Dios no hubiera destruido la tierra. Pero el arca, mis hermanos, y los animales que entraron allí, fue lo último recurso. No fue, mis hermanos, lo que Dios quería. Era un plan que el mismo Dios hubiese querido que no se cumpliese. Oh, mis hermanos, debía proporcionarse, como habían rechazado al Espíritu Santo por todas las prácticas, mis hermanos, sexuales perversas, por haber practicado tanta maldad. Dios le mandó a Noé que hiciese un arca para salvarse él y toda su familia. Por eso Dios le dijo y le dio instrucción de construir este barco. Mis hermanos, qué terrible que solamente un grupito de personas se salvasen. Mis hermanos, rechazaron por completo el Espíritu de Dios, perdón. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Sabes? Aquí Dios le dice en el versículo 18: oh, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Hermanos, aquí Dios hace un convenio con Noé. Al concluir, mis hermanos,
Dios fortalece la confianza que él y su familia serían salvos. Mis hermanos, el orden de construir el arca incluiría la seguridad de que Dios perseveraría la vida de él y también de todo el linaje de Noé, y que éste no se extinguiría. Dios en esta noche te dice a ti y a mí que estamos viviendo en un mundo de crisis. Esta enfermedad, mis hermanos, el temor que existe, la muerte que está invadiendo, toda la violencia que vemos, el reinvento del matrimonio, el género, quitando los nombres, los títulos de él, ella, metiéndole basura a nuestros hijos. Hermanos, Dios esta noche nos dice: si tú eres un varón perfecto, justo, una mujer que se mantenga recta, yo también estableceré mi pacto contigo, dice el Señor. Mis hermanos, Dios te da a ti también la seguridad esta noche, con nosotros que vivimos como en los tiempos de Noé, porque sabemos, mis hermanos, que Cristo vendrá pronto. Mis hermanos, tenemos hoy la seguridad de que Él también perseverará nuestra vida, la preservará, y preservará y salvará a toda nuestra familia, así como salvó a la familia de Noé. Oh, mis hermanos, qué tremendo capítulo y qué relevancia tiene esto para nosotros. Este es el último pensamiento. Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad, rodeado por el desdén y el ridículo popular. Se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Fue íntegro, hermanos. No practicó pecado sexual ni con sus pensamientos, ni con sus ojos, menos con sus acciones. Mis queridos hermanos, fue fiel a Dios. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues eran la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, en cuanto podía juzgar la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. Oh, hermanos, estamos nosotros viviendo como en los días de Noé. ¿Cómo estás viviendo tú? Ese es el desafío. Hoy, 6 de enero, estamos viendo el capítulo 6 del libro de Génesis. Y esta noche, mis hermanos, nosotros tenemos que interceder como Noé por nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros amigos, para que no practiquemos los mismos pecados de los antediluvianos. Mis hermanos, que el Espíritu Santo nos toque a nosotros primero, y que como Noé, mis hermanos, le prediquemos a los demás con nuestra vida y también con nuestras palabras y acciones. ¿Cuántos de nosotros en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, no queremos nosotros, hermanos, mantenernos firmes y rectos en nuestra relación con Dios, para que cuando venga Cristo pueda salvarnos a nosotros y a nuestra familia? Amén. Los quiero esperar el día de mañana, mis queridos hermanos, a las 5 de la mañana. Yo voy a estar viniendo haciendo en vivos por lo menos unas 3 a 4 veces por semana, pero todos los días de lunes a viernes, ¿ok? A las 5 de la mañana, allí ves un número de teléfono, apúntalo en este momento. A las 5 de la mañana, hora de California, el teléfono que ves ahí en la pantalla y el código, apúntalo, porque allí estoy con 125 personas que se conectan todas las madrugadas. Y sabes, allí repasamos la palabra de Dios completa. Allí estamos llevando a cabo el año bíblico. Yo te quiero invitar. Gracias, producción. Allí quedó también, mis hermanos, y va a quedar en la descripción de este video. Oh, mis queridos, Cristo viene pronto. El mensaje de esta noche es que Jesús viene pronto, que estamos viviendo como en los tiempos de Noé. Mis hermanos, pero como en los tiempos de Noé se practicaba tanto el pecado y la maldad, nosotros los hijos de Dios no debemos, mis hermanos, de mezclarnos con los pecados de los hijos de los hombres, o sea, de aquellos pecados, mis hermanos, que viene
a través de la perversión, la cultura hoy en día. Mis hermanos, allá en el Congreso de Estados Unidos, al día de ayer, ya no pueden mencionar en el Congreso de Estados Unidos, ya no pueden mencionar el título de él o ella. Ya no pueden mencionar él es un abuelo, ella es una abuela. Ahora, mis hermanos, están deshaciendo los géneros, están deshaciendo los títulos de hombre y mujer, están deshaciendo los títulos, mis hermanos, de esposo, esposa en el Congreso de Estados Unidos. Mis hermanos, que es una tremenda nación y que es una influencia a nivel mundial. Muy pronto les voy a mencionar a dónde estará terminando todo eso. Y todo eso, mis hermanos, llevará a este mundo y a esta nación a practicar los mismos pecados de los antediluvianos. Y mis hermanos, las iglesias evangélicas, cristianas, se están y van a pervertirse con todo esto. Los pecados antediluvianos, los hijos de Dios y los hijos de los hombres se van a mezclar. Mis hermanos, la última y gran apostasía no será por querer practicar, mis hermanos, el matrimonio entre hombre y mujer como Dios lo estableció. La última apostasía, mis hermanos, no tendrá que ver con aquellos que quieren ser fieles a Dios en su palabra. La última apostasía, mis hermanos, va a ser la mezcla, mis hermanos, de la cultura con la palabra de Dios. Aquello que parece popular y que sí hay que aceptarlo aún dentro de la iglesia, cuando no está escrito en la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, así como los hijos de Dios se pervirtieron, así los hijos de Dios, mis hermanos, ahora que nos encontramos en el tiempo de Noé, como en los días de Noé antes de la segunda venida de Jesús, se practicarán y entrarán, y muchos, mis hermanos, dentro de las iglesias, todas las denominaciones en general, mis hermanos, muchos apostatarán de esta manera, pervertirán la palabra de Dios. El que quiera ser fiel como Noé, mis hermanos, sufrirá persecución. Oh, mis queridos, esta noche yo quiero hacer esa apelación, y más de esto voy a hablar estas próximas semanas. Voy a hacer unas miniseries, mis hermanos, acerca de todas estas cosas. Vienen grandes cambios. No caigamos, mis hermanos, en los pecados antediluvianos. Esta noche quiero despedirme ahora pues con una oración, y quiero invitarte una vez más para que me acompañes mañana a las 5 de la mañana en la línea telefónica. Allí hablaremos más. Mañana es el día 7 de enero. ¿Y qué capítulo corresponde? El capítulo 7 del libro de Génesis. ¿Qué te parece si oramos? Y el día de mañana a las 5 de la mañana vendremos en vivo, en la línea telefónica. Allí va a quedar en la descripción de este video. Cuando termine el video, allí vas a ver el número de teléfono en la planta baja. Y quiero que lo apunte. Le voy a pedir a producción también que lo pueda poner después de la oración. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza, Señor. Oh Padre Santo, gracias porque has hablado a nuestros corazones. Queremos ser como Noé, fieles, varones rectos, mis hermanos, varones rectos, Señor, ante tu presencia. Hombres y mujeres que te amen, Señor, que guarden tu palabra, Padre, y que nuestros hijos puedan también, Señor, experimentar el bautismo del Espíritu Santo para que ellos se mantengan fieles. Por favor, bendice, Señor, a todos los que se conectaron esta noche. Gracias por la enseñanza de tu palabra, eterno Dios. Que tu palabra no vuelva vacía, Padre. Gracias por hacer un pacto con nosotros como lo hiciste con Noé. Que hoy nosotros como padres tenemos la seguridad de que tú salvarás a nosotros como sus padres y también a nuestros hijos, eterno Dios. Despídenos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Por favor, apunta el número de teléfono, y allí mañana a las 5 de la mañana el número 1-425-650-1654, código 801-622, hora de California. Allí te quiero yo esperar. Te veré a las 5 de la mañana con el capítulo 7, mañana 7 de enero. Buenas noches, me despido, Pastor Carlos Acosta. Buenas noches.